están? Yo soy Mariana, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hablar sobre nada más y nada menos que los Juegos del Hambre, Balada de pájaros cantores y serpientes. Y en esta ocasión nos situaremos en un panel muchísimos años atrás, antes de lo que conocemos, donde seguiremos la historia de Coriolanus Snow, mucho antes de convertirse en presidente, un joven de una prestigiosa familia que se las ha visto difícil después de la guerra. Es ahí cuando ve la oportunidad para un cambio de suerte, cuando se le asigna ser mentor de Lucy Greybeard, la tributo del Distrito 12 en los próximos Juegos del Hambre. Algo que sin duda cambiará su vida quizá más de lo que esperaba. Bueno, antes de empezar quisiera decirles que esta opinión va a ser una especie de contraste en cuanto a lo que opino de la película, en contraste con mi opinión del libro, que sí, también lo leí anteriormente, hice la tarea, entonces también vamos a hablar de este. Apenas hace unas semanas lo terminé, así que también tengo muy fresco el recuerdo. Y aprovechando, pues también les quería decir, pues en general, lo que opiné de esta historia, tanto en el libro como en la película. Miren, cuando supe que Susan Collins iba a hacer una precuela de los Juegos del Hambre, dije, wow, genial, no podría estar más de acuerdo. Es interesante para conocer más sobre el contexto, el cómo se crearon los Juegos del Hambre en primer lugar, el cómo fue dando forma a este mundo distópico como lo conocemos en la trilogía original. ¿Quién podría ser el personaje lo suficientemente interesante para ser el protagonista de esta historia? No sé, tal vez un nuevo personaje, los antepasados de Katniss, algunos de los mentores que ya vimos en los Juegos del Hambre, y pues terminó siendo el presidente Snow. La verdad, yo no fui la más fan de esta noticia en su tiempo. Dije, ¿qué? O sea, de todos los personajes habidos y por haber, tuvieron que elegir al que peor nos cae, al que más odiamos y detestamos. Digo, ¿quién va a querer leer una historia protagonizada por este viejo horrible? ¡Desgraciado! Pero, oh sorpresa, qué equivocada estaba, porque resultó ser exactamente la persona que necesitamos para contar esta historia. Y es que le cae como anillo al dedo, la verdad. Ahora, habiendo visto la película, habiendo leído ya el libro, me queda muy en claro el por qué no había mejor personaje para protagonizar este suceso como lo es el presidente Snow, y como lo es lo antecesor a la saga que impactó al mundo por la brillante y al mismo tiempo escalofriante y casi aterradora idea de un mundo distópico regido por un Capitolio que año con año organizaría un baño de sangre que sería televisado, en donde niños y jóvenes de cada distrito serían obligados a matarse mutuamente hasta que quedara un solo sobreviviente. ¿Qué es este mundo tan descabellado? ¿De dónde nace esta idea? ¿Quién plantó la semilla años atrás? ¿Por qué surgen los Juegos del Hambre en primer lugar? Bueno, pues esta y más dudas que quizá tuvimos en su tiempo con la trilogía original son resueltas en esta historia. Y qué mejor que con la persona que comenzó todo esto, se podría decir, también en una posición tal vez bastante distinta a la que conocíamos. ¿Cómo será esa persona tan despiadada y fría cuando era joven? ¿Cuáles fueron esos sucesos determinantes que lo hicieron convertirse en ese presidente frívolo y horrible que recordamos? ¿Siempre fue así? ¿O quizá al inicio pudo haber tenido algo quizá de misericordia, de benevolencia, que se le fuera arrebatado a lo largo de los años? ¿Quién le hizo tanto daño? Bueno, pues todas estas dudas son aclaradas en un increíble desarrollo de personaje, diría yo. Y es que una de las cosas que más me ha parecido geniales es el cómo buscan construir este personaje, que ojo, en ningún momento buscan justificar sus actos. Simplemente es un Snow joven siendo sacudido por distintos golpes que le dio la vida, y su posición y actitud al respecto. Sobre todo a mí me llamó mucho la forma de pensar que tiene, y el por qué podrías entender que más o menos esta es la postura de cualquier ciudadano promedio del Capitolio con respecto a la diferencia abismal, tanto social como política y económicamente, que hay de estos con los distritos, que es una clara indiferencia y una sensación hasta de superioridad cada vez que piensan en ellos, mezclado con un tinte de odio, rencor y desprecio por haber vivido una guerra que a muchos les arrebató todo, tanto de los distritos como del Capitolio. Y es que el hambre en la guerra no hizo diferencia, y es por eso que desde esta óptica podemos casi empatizar
con el pequeño y pobre niño Coriolanus Snow, quien vio morir a sus padres frente a sus ojos, quien pasó semanas enteras muriendo de hambre, quien día a día tiene que arreglárselas para mantener a su familia y al mismo tiempo mantener las apariencias para preservar el legado de lo que alguna vez fue la familia Snow. En este aspecto me parece que en particular el libro hace un excelente repaso por cuáles son esos pequeños detalles en su día a día que hace que vaya pensando lo que piensa y ciertas actitudes a su nuevo estilo de vida posguerra, la preocupación y el amor que le tiene a su familia y a su legado, la lealtad que le tiene al Capitolio, que viene de una fascinación al orden y al control y una necesidad por establecer precisamente un sistema que impida nuevamente un caos, un sistema bastante radical que desde este lado, al menos desde el Capitolio, parece ser bastante sensato, o al menos para Coriolanus Snow, perdón, no sé pronunciar su nombre. La idea de que debe de haber un castigo, debe de haber consecuencias, debe de haber una advertencia para los distritos. Digo, ya conocimos la historia desde el otro lado de la trinchera con Katniss Everdeen como protagonista y ahora vemos la contraparte de la historia que, repito, no justifica, pero sí explicará al menos el punto de vista de este personaje, uno que evidentemente ha estado influenciado por muchos sucesos distintos y que, oh sorpresa, tal vez esas creencias con las que Snow siempre ha crecido con respecto al Capitolio se vean un poco, quizás solo un poco cuestionadas cuando se encuentre con Lucy Gray, la atributo del Distrito 12 con la que tendrá una conexión bastante especial y que quizá después de todo lo haga ver las cosas desde otro ángulo. Sin embargo, eso será más fuerte que sus ambiciones y que su orgullo. Es ahí para mí donde está el punto principal de esta historia, la fragilidad y diferentes matices de un personaje que no es un villano ni un héroe. Entonces es interesante el contexto en donde se desarrolla precisamente este protagonista, hablando sociopolíticamente en un mundo como lo es Panem, y por qué año con año los Juegos del Hambre representan una oportunidad para el Capitolio de recordar a los distritos quién es quién manda y qué es lo que pasa cuando desobedecen. Se habla mucho de esa delgada línea que el hombre tiene entre la racionalidad y el empezar a comportarse como un animal y ser salvaje por instinto en los entornos que implica supervivencia, y de esto se habla mucho en particular como una comparación que sirve con los Juegos del Hambre como tal, como tanto para el periodo de guerra que se atravesó, tanto como para el Capitolio que año con año disfruta animalmente ver de esta masacre a forma de espectáculo. Dicho esto, me pareció fascinante la idea y el concepto que tienen y que exploran de principio a fin. Creo que como fan de los Juegos del Hambre es emocionante volverse a encontrar con este mundo y sobre todo entenderlo cada vez más. Uno que desde su libro es fascinante la ejecución y el ritmo con el cual avanza la historia. Sin embargo, como estamos aquí para hablar más de la película, es simplemente sensacional la forma en cómo aterrizan todo esto a la pantalla grande. Todo está completamente idéntico al libro. La adaptación es impresionante en hasta el más mínimo detalle. De verdad, todo me lo imaginaba tal cual mientras lo leía. Y fíjense que yo lo empecé a leer cuando ya habían salido los trailers de la película, pero yo no los quise ver porque pues no quería como que eso interfiriera con mi experiencia leyendo el libro. Entonces para mí como que todo fue nuevo la primera vez que pues vi la película y el tráiler final, y era exactamente como me lo había imaginado. Es asombrosa la producción tan enorme, tan imponente que maneja la película. De verdad, el diseño, los vestuarios, las escenografías, todo es incluso aún mejor de lo que imaginé. Y también la forma en cómo en general esta adaptación funciona para todos, tanto para los que vimos y leímos la saga anterior, crecimos con los Juegos del Hambre, tanto como para el público que este es su primer contacto, solo vio esta película. La película funciona por sí sola y es buenísima narrativamente para explicar y exponer todos los acontecimientos, dando toda la información que necesitas para saber y para disfrutar esta historia. Una que tiene un ritmo igual de cautivador que su libro. Sí hay diferencias entre el libro y la película y quiero hablar de ellas, obviamente sin spoilers. La primera es que sí cambiaron quizá algunos sucesos o el orden de estos a conveniencia, obviamente,
completamente de la trama, porque estás adaptando un libro de casi 600 páginas. Digo, es obvio que va a haber algunos sucesos que corten, que cambian de orden, cositas por ahí, pequeños detalles que omiten, sobre todo para amenizar el ritmo, pero a mí me pareció que hicieron un muy buen trabajo, un muy buen resumen, por así decirlo, y esas pequeñas decisiones, esos cambios que tuvo, funciona justo para las partes que omiten y que cambian, porque la esencia es la misma. Hay decisiones que me gustaron incluso un poco más en este ya brincar a la parte audiovisual, como es la parte de los juegos del hambre como tal. Creo que un pero pequeño que yo tengo con el libro es que sí entiendo que quizá los juegos como tal no sean la trama principal, pero me parece que pasan un tanto rápido en el libro. En la película me parece que sí les dedican muchísimo más tiempo, sobre todo dentro de la arena con los jugadores. Pude darme más una idea visual de cómo lucían las peleas, los conflictos dentro de esta, el sentir el verdadero temor de estar ahí, y me gustó mucho que se les diera un mayor desarrollo a los concursantes dentro de este. Una diferencia que sí me hubiera gustado que exploraran más en la película es la relación entre Coriolanus Snow y Lucy Gray. Siento que la introducción previa a los juegos en la película sí pasa un poco deprisa, y lo que me pesó es que no pudiera ver el desarrollo del vínculo tan estrecho que van creando estos personajes poco a poco. O sea, sí lo dan a entender, pero es que en el libro de verdad es algo muy fuerte. O sea, verdaderamente Snow se enamora con locura de Lucy Gray y la va a ver todos los días y narra cómo no deja de pensar en ella, incluso se pone celoso. Y hay una escena, no es spoiler, pero es un beso que omiten al principio y que la verdad es que a mí me pareció una escena súper importante en el libro. De verdad que a mí me hizo gritar en cuanto la leí. Para mí era bastante determinante narrativamente el que expusieran más la necesidad que tenían ambos de estar cerca el uno del otro. Eran jóvenes enamorados que cuando estaban juntos ignoraban todas las fronteras a su alrededor que les impedían estar juntos. Digo, estamos hablando de que Lucy Gray fue quizá la única persona con la que Snow logró conectar y enamorarse. Quiero que de verdad dimensionen el suceso de que Snow se enamoró de una chica del distrito, y no de cualquier distrito, sino del distrito 12, que prácticamente era todo lo contrario a él, iba totalmente en contra de todas sus creencias. Entonces eso para mí faltó que retrataran más la evolución, el sentimiento, el cómo se van acercando estos dos y se van volviendo simplemente inseparables. Esa pasión que tenía Snow hacia ella, que casi hacía que dejara todo solo por ella. De ahí en más no siento que haya faltado algo. Digo, sí hay cambios que digo, híjole, me hubiera gustado que desarrollaran más como en el libro, pero ok, si hacen todo un esfuerzo por abarcar lo más que se pueda del libro. La película tiene una duración de casi 3 horas y no hay ninguna parte que no se sienta interesante y que le está aportando a la historia y al desarrollo de este protagonista. Todo el tiempo está alimentando el discurso, a la construcción de los demás personajes, y uno de sus más grandes aciertos es el increíble elenco que tiene esta película, sobre todo porque todos quedan como anillo al dedo con sus personajes. Es de verdad increíble la elección del cast. Tom Blyth como el protagonista es excelente, de verdad, da una interpretación magnífica de principio a fin. Rachel Zegler como Lucy Gray, de verdad no pudo haber una persona más adecuada para interpretar a este personaje, y yo amo a Hunter Schafer como Tigris, de verdad me encantó. Pero mis favoritos de verdad fueron Viola Davis y Peter Dinklage en sus respectivos personajes. No saben cómo los disfruté. De verdad que su actuación está a otro nivel. Se llevan todas las escenas en donde salen sus personajes y de verdad que puedes sentir la imponencia de estos papeles. En fin, no tengo quejas, salvo quizá un poco la tercera parte y el tercer acto, tanto de la película como del libro. Y entiendo por qué pues este libro no se centra tanto en los Juegos del Hambre, porque realmente eso no es el punto. Pero sí siento en particular que la narrativa del tercer acto se siente un poco ajena, sobre todo con las dos primeras partes del libro y la película. Sí se siente como un tono narrativamente diferente, como si fuera otro libro, otra película. Y esa parte sobre todo del libro
libro sí me sacó como un poquito del ritmo, pero en la película creo que saben muy bien el cómo resumir y agilizar esta parte y eso me pareció muy bien. Y en cuanto al final, me parece bastante agrio, pero creo que es justo lo que se esperaría de la historia, vaya, de un personaje así, de un personaje que desde sus inicios mostró estos pensamientos de esta forma y que nunca realmente, por más que empatizara o a veces se planteara ahí vagamente la decisión de sus acciones, cambió realmente por sus ambiciones o por sus ideales, y justo al final eso fue lo que pues tuvo el peso más fuerte en la balanza, ¿no? Lo que ganó, que desde un inicio construyeron muy bien sus ideales y realmente nunca se tambalearon. Él fue muy claro con lo que pensaba siempre y al final del día, nuevamente, eso es lo que me gusta de la historia, el que nunca justifican a Snow, solo nos muestran a la persona que es, que no pretende ser un héroe, no intenta ser bueno, simplemente es otra víctima del sistema en el que vive, que parece estar a su favor, pero que es esa fe y devoción ciega hacia el Capitolio, hacia lo único que conoce, lo que quizá lo llevaría años más tarde hacia su propio fin. Pero bueno, en conclusión, Los Juegos del Hambre, balada de pájaros, cantores y serpientes, es una película en realidad bastante entretenida. Realmente me gustó y disfruté bastante volver a visitar este mundo ficticio con el que pues realmente crecí gran parte de mi adolescencia. Sí se siente esta nostalgia, pero al mismo tiempo es sorprendente y fascinante volver a Panem para conocer una nueva historia de este universo que tiene reglas y una filosofía muy bien construida y que apela mucho también a una crítica social, y que Susan Collins tiene muy bien pensado y demostró completamente por qué Coriolanus Snow tenía que ser el protagonista de una historia antecesora a la trilogía original. Un personaje, creo yo, con uno de los mejores desarrollos, y no precisamente por una evolución como tal, sino por su rígida mentalidad e ideales, y que su encuentro con Lucy Gray, o con todos los personajes que lo rodean, o con el contexto social y político que vivió en su tiempo, hace a esta trama una bastante importante, sin duda. Es hipnotizante, es compleja y es bastante disfrutable para cualquiera que la lea o la vea. Pero bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Recuerden dejar aquí abajo en comentarios su opinión al respecto, si ya leyeron el libro o vieron la película o ambos. ¿Qué les pareció? ¿Lo disfrutaron? ¿Creen que es una buena historia? Díganme qué fue lo que más les gustó de esta película. Y también recuerden darle like al video, compartirlo y suscribirse. Y recuerden seguirme en redes sociales y escuchar nuestro podcast Enfocadas en Spotify. Y nos vemos en el próximo video. Bye.